cristiano que está en el Señor y está en gracia, se arrodilla y le dice al Señor: gracias, Señor, por este cáncer. Si este cáncer contribuye a la salvación de mis hijos, de mi familia o de la humanidad, gloria a ti, Señor, te lo ofrezco. Y si quieres sanarme, Señor, que bendito seas y que se haga tu santa voluntad. En ese momento hemos crucificado al pecado y hemos crucificado al demonio. Porque ¿qué hicimos con él? Lo derrotamos. ¿Qué quería él contraernos la enfermedad? Acabar con nuestra alma. Porque las personas que se enferman y no están en gracia de Dios, maldicen, están amargadas, no comprenden al Señor, se separan de Dios, se aseguran que toda la familia sufra la enfermedad. Porque aquel que no está en gracia de Dios, reparte cruces. El Señor dice que nosotros no somos llamados a repartir el dolor. Nosotros podemos compartir lo que vivimos en oración. Es muy diferente ir donde un hermano o a un grupo de oración o venir a la iglesia donde el sacerdote y pedir ayuda y decir: necesito que ores para que el Señor me dé fortaleza para soportar la prueba que estoy viviendo en este momento. Eso no es repartir cruces, eso es compartir el dolor en una forma santa. Pero ¿qué hace la humanidad cuando no está en Cristo? Que se asegura de que toda la familia sienta la tragedia. A veces ve uno un ser humano llegar y uno sabe que viene una tragedia allí, porque vienen 1.000.000 de problemas. Y si bien es cierto que nosotros queremos ayudarle a los demás y apoyarlos, y si podemos hacer algo por ellos lo hacemos en cualquier momento, también es cierto de que el dolor nos sana y nos cura, porque en el dolor está la santidad. Y en el dolor está la unión al Señor, en el dolor está el misterio de la cruz. Si nosotros entendemos de que primero le entregamos al Señor todo en silencio, con amor y con resignación, entonces entendemos que el Señor es la verdad y la vida y el camino. La cruz, dice el Señor: toma, si quieres estar conmigo, toma esa cruz y sígueme. Niega este mundo y niega tu vida. El Señor dice que nos olvidamos de algo muy importante. Cuando Él nos mostró su vida pública de 3 años, hay algo allí que se nos olvida a nosotros. Y es que, ¿quién es Satanás? Fíjese que hoy, hasta muchas de las áreas de nuestra iglesia pecan en la catequesis del demonio, porque no se puede ni hablar de él. Supuestamente no podemos hablar de Satanás porque asustamos a la gente. Y resulta de que el Evangelio, si nos lo ocultan, el Evangelio está por todas partes. ¿Y a quién era que exorcizaba entonces el Señor? ¿Quién era ese? ¿No existe hoy? ¿Acaso se nos escondió, se desapareció? Pues más vale que nos asustemos entonces, si es que nosotros vamos a reconocer quién es. Y mire que el Señor dice esto: nosotros nos olvidamos de esto. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, acordémonos que se lo llevó y le mostró el mundo, y le dijo: esto me ha sido dado a mí. Y eso no se nos puede olvidar, que se le fue dado a él, a Lucifer. Si te postras a mis pies y me adoras, te lo doy. ¿Y qué sucede? El Señor dice que nos hemos olvidado de eso, porque estamos haciendo, la mayoría de la humanidad, lo que Cristo no hizo, lo que Él rechazó. Estamos de rodillas pidiéndole a Satanás que nos lo entregue, que nos dé lo que Él tiene, lo que es de Él, que es este mundo. El Señor dice que a Él no le importa que nosotros tengamos 1.000.000 de edificios, 1.000.000 de fincas, 1.000.000 de carros. Eso no importa, eso no es malo. Pero lo que sí es malo es lo que hacemos con eso. Él dice: si todo lo que tenemos nosotros es para la gracia, la gloria de Dios, para el servicio de la humanidad, entonces estamos en el bien de administración de los bienes que el Señor nos proveyó. Pero si nosotros lo que tenemos lo tenemos por vanidad, por pretensión, por poseer, por manipular, pues estamos en el espíritu del mal y estamos arrodillados pidiéndole más y más a Satanás, que es el que provee el lado oscuro del mundo material. Él dice que cuando nosotros comprendemos este misterio de que el mundo es gobernado por el demonio, cuando nosotros aceptamos el mundo como nuestra casa y como nuestro Dios, en ese momento, si las metas del mundo son tan importantes, que todo lo que hacemos cuando venimos a la iglesia es pedirle al cielo que nos ayude a conquistar el mundo, entonces en ese momento el Dios de nosotros es el mundo y nuestro secretario es la iglesia, que es la que ayuda entonces a conquistar el mundo. Y eso es lo que tiene el ser humano, que tiene el Cristo invertido. Entra a la iglesia y viene a pedirle a Dios que le ayude a conquistar el mundo.
Y todo por eso el apóstol dice, no podemos servirle al dinero y servirle a Dios al mismo tiempo. Y eso no quiere decir que el dinero es malo, porque acordémonos de la experiencia, de la enseñanza que el Señor hace con el cuchillo. No es el cuchillo malo, es lo que hacemos con él. Después yo miro más adelante para ver de dónde viene la voz del Señor. Y me veo entre un lago hasta la cintura y me doy cuenta que he confesado la mitad de mi vida y yo no estaba presente en esa confesión, a pesar de que reconocía que sabía todo lo que había pasado. Me doy cuenta que estoy en 3 estados diferentes, entre el agua, en el pasto y en el cuarto de los murciélagos. Y yo estoy consciente de los 3 estados. Todo el tiempo estoy convencido que ya me fui de este mundo material. Al final de la visión, de este encuentro con el Señor, Él me muestra que no me había ido todavía, que Él me llamó. Y en ese momento miro más adelante del lago y veo una roca dorada, color oro viejo, brillante, muy hermosa. Y cuando miro encima de esta roca, me encuentro con la sorpresa más impresionante con que se puede encontrar cualquier criatura humana. Me encuentro con el Señor como una persona, viva, definida, perfectamente. Y en este momento les voy a contar algo tan grande que sucede. Lo que se realiza en mí en ese instante es el bautismo. Cuando a nosotros nos bautizan, a nosotros nos dicen que recibimos el Espíritu Santo. Y con dificultad lo creemos o lo entendemos. Y es una absoluta realidad. Si nosotros supiésemos lo grande que es el bautismo, todos los días le daríamos gracias a nuestro Señor por habernos salvado, por habernos dado la vida eterna. Porque el bautismo es el Espíritu Santo, es la sabiduría eterna. Y cuando un alma se separa del cuerpo humano y se presenta al Señor, esa alma desde su bautismo ya tenía la sabiduría del conocimiento de lo que es el cielo, el purgatorio, el infierno y la relación entre el bien y el mal en este mundo material. El alma que es bautizada es sabia en el Espíritu Santo. Por eso nadie ni nada le explica a esa alma qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que está viendo y viviendo cuando está en presencia del bien y del mal en la vida eterna al morirse de la carne. Entonces, cuando yo me presento al Señor y estoy viendo a Jesús en presencia directa, entonces el Espíritu Santo me presenta en plena sabiduría lo que estoy viendo sin que nadie me lo explique. Y veo el cielo, y veo millones de santos y millones de ángeles, y veo a la Virgen María. Todas estas son criaturas, nosotros sabemos, criatura ángel, criatura santo, criatura María. La criatura más hermosa de todas es María. Yo no sabía que María era mi mamá. Primero, hasta los 14 años que yo viví iglesia, comunidad y viví Jesús y María, yo nunca me aprendí el catecismo, yo nunca estudié nada. Las clases de religión para mí era lo más aburrido, donde siempre me dormí. Rechazaba la presencia del sacerdote, era obligado para mí ir a misa. Yo nunca entendí el misterio de Jesús y María para nada. Y lo poco que sabía de Jesús era que habían imágenes de él por todas partes. Entonces, en ese momento sucede algo muy grande. Cuando yo veo a la Virgen María, lo primero que yo vivo es de que me doy cuenta que se ha solucionado en mí una inmensa y larga orfandad. Yo no sabía que era huérfano, porque simplemente no había reconocido a mi mamá. Y cuando veo a María, en ese instante se realiza la más inmensa alegría, como el hijo pródigo que encuentra a su mamá. Y yo encontré a mamá. Me sentía como metido en el vientre de María, como si mi alma fuera un bebé que estuviese listo a nacer, solo que no sabía a dónde. Entonces, en ese momento, siento la fortaleza de la presencia de mamá y me doy cuenta de que el ser humano que navega por este mundo sin un norte establecido en Dios es un huérfano. Y también tiene ese vacío, ese miedo, esa inseguridad, esa soledad, esa depresión de la ausencia de Dios. Porque el Señor dice, la ausencia de deseo es el amor, es la presencia de Dios. Y cuando nosotros tenemos deseo y reina en nosotros el deseo, es porque está ausente el amor de Dios. El ser humano que no tiene al Señor, todos los días desea más y nunca tiene suficiente. Quiere tener y tener y tener y tener, porque tiene un vacío tan grande por dentro que tiene que llenarlo con algo.
Y el Señor dice, aunque seamos los dueños de todo el mundo material, vamos a estar vacíos, porque el vacío de Dios no lo llena nada. Por eso el ser humano que está lleno de deseo está ausente de Dios. La espiritualidad se refleja en el ser humano cuando el ser humano ya sabe que se puede simplificar y que puede utilizar el mundo material como instrumento y no como un símbolo de posesión que le da una falsa seguridad por la ausencia misma de Dios. Cuando yo miro al Señor, ese Espíritu Santo en mí, desde el bautismo, me ilumina todo lo que veo y lo comprendo en perfección. El cielo se comunica conmigo con mi propia pedagogía, mi propia simbología y mi propio lenguaje. No me impone nada nuevo. En ese momento comprendo algo tan sencillo como esto. Si un japonés se muere, el cielo va a ser japonés y su simbología va a ser japonesa, porque el Señor es perfecto. Por eso, en ese momento, cuando yo estoy viendo al Señor, al colocar los ojos en Jesús, sucede algo tan inmenso como esto. El cielo, en una luz impresionantemente preciosa, indescriptible en palabras humanas, parece como si la luz misma fuese una criatura. Los colores que veo en el cielo son como criaturas también. Estos colores que nosotros vemos están muertos desde que conozcamos los colores del cielo. Esto está muerto. La luz que nosotros tenemos está muerta también comparada con la luz del cielo. Entonces el Señor se presenta en una transparencia preciosa, una transparencia increíblemente hermosa, pero definida como persona. Por la luz y los colores en que el Señor se mueve, el pelo largo que Él me presenta parecía en una gama de dorados. Esa más o menos se mantenía en esos dorados. Cuando le miro los ojos al Señor, los ojos del Señor fueron para mí en ese instante la realización absoluta de mi alma. Cuando nosotros estamos en este mundo material, sentimos que algo nos falta muy grande y necesitamos completarnos. Por eso la trampa que el mundo coloca es que el mundo nos ofrece la realización de ese vacío. Entonces viene la intelectualidad, viene el arte, viene la ciencia, viene la sexualidad, viene todo lo que es este recorrido por uno establecer una conciencia plena de un recorrido por la tierra. Hay gente que quiere y necesita conocer todos los países del mundo, olerlos, sentirlos, palparlos, comerse la comida de todos los lugares, y esto todo está establecido en dos rangos. Uno es el del bien y otro el del mal. Hay en el ser humano un derecho, y el derecho es de habitar la tierra. Hay en el ser humano otro derecho, el derecho de utilizar todo lo que está en la tierra porque está al servicio de él. Y hay otro derecho, el derecho de poder recorrer la tierra en la forma que él quiera y decida. Pero también cuando nosotros estamos en el territorio de Dios, sabemos de que todos esos derechos se deben ejecutar únicamente con la absoluta certeza de que es instrumental, de que no es simplemente ansiedad de nosotros poseer conocimiento humano como fortalecimiento de la presencia nuestra en este mundo material incompleto, indefinido y en un momento dado lleno de oscuridad y de cuestionamientos. El Señor dice que al mirar yo los ojos de Jesús, me realizo en una forma tan increíble en esos ojos, que los ojos por la luz y el color en que está, cambian por el de verdecito, amarillito, azulito. Al mirarlos, yo siento de que nosotros no tenemos ninguna completación o como se llame plenitud en nuestra alma hasta que no encontramos esa realización en Jesús, en los ojos del Señor. Yo encuentro en los ojos del Señor la felicidad suprema, la más grande realización. No quería irme de ahí nunca, quería estar establecido en ellos para siempre. Y me doy cuenta de que ese era mi puerto, esa era mi vida, esa es mi realidad, estaba en esos ojos de Jesús. No necesitaba absolutamente nada más. Amor, misericordia, autoridad, sabiduría, todo estaba en esos ojos, todo estaba en los ojos de Jesús. El rostro del Señor es un rostro que yo no podría describir en 1.000.000 de años, porque es un rostro de una juventud y al mismo tiempo de una eternidad tal de que es indescriptible en términos humanos. Yo quería ponerle una túnica al Señor, pero el Señor tenía un vestido de luz. Solo que en la humanidad en que uno está, quiere humanizar todo lo que ve. La presencia del Señor
parecía manifestarse siempre en una forma integral. Yo estaba en el cuerpo del Señor. Es algo muy difícil de explicar, pero yo nunca me sentía separado del cielo ni del Señor. En María yo encontré todo lo que fue la realización absoluta de que ella es la puerta del cielo. Ella es la perfecta intercesión y mediación. Y esto porque nosotros, al comprender el misterio del pecado original y el misterio de la redención de Cristo de ese mismo pecado original, comprendemos el papel de María. Cuando nosotros nacemos en el pecado original para morir de la carne, porque nacemos de Eva, que cayó con Adán en el pecado original, al ser redimidos en Cristo, nosotros ya nacemos a través de nuestra nueva Eva para la vida eterna en Cristo. O sea, de que antes Eva sale de Adán. Eva sale de Adán y nosotros salimos de Eva para morir. En la redención de Cristo, nosotros ahora entramos de regreso a través de Eva para entrar a Adán, que es Jesús, y se reinversa todo lo que se dañó del pecado original. Ahorita nosotros, por la redención, regresamos al paraíso, regresamos a la integridad de la que fuimos desintegrados por el pecado, que es Adán, de regreso a la casa, a través de Eva, que es María. El Señor me muestra cómo nosotros somos un solo árbol y todos pertenecemos a una sola rama. Cada uno de nosotros pertenecemos a una rama, y esa rama se remonta hasta Adán y Eva, y a través de esa rama nosotros recibimos maldiciones y bendiciones por millones. Las maldiciones son pocas, pero son determinantes. Cuando nosotros somos leales a ese bautismo y estamos en plena gracia de Dios, nosotros estamos desvinculados de toda esa herencia. Pero resulta que el ser humano está en su débil humanidad, a pesar de que la carne tiende siempre al pecado, el alma tiende hacia Dios, y nosotros vivimos en esa guerra constantemente a través de este recorrido por este mundo material. El Señor dice que nosotros debemos reconocer esto en nuestra vida. Para detectar las ataduras con que nosotros llegamos, Él recomienda que regresemos lo más temprano que podamos a la infancia y nos demos cuenta qué cosas malas estamos haciendo nosotros, qué comportamientos, hábitos o inclinaciones tenemos desde niños que hemos tenido toda la vida y no hemos podido dominar, y es lo que nos continúa haciéndonos caer en pecado y rechazando esa gracia del bautismo. Él dice que detectemos si nosotros desde niños hemos mentido y hemos mentido toda la vida y no hemos podido dejar de mentir, si desde niños nosotros hemos robado y no hemos podido dejar de robar, si desde niños hemos sido violentos y hemos continuado siendo violentos, si hemos tenido una sexualidad desordenada y no hemos podido controlar. Todo esto, dice el Señor, podemos detectarlo como una herencia intergeneracional, si es que ha estado marcado en nuestra vida y no podemos dominarlo. Pero Él dice que Él ya nos desató de todo. Y si nosotros hemos caído y seguimos cayendo en eso, entonces debemos fortalecernos más en Cristo. Y Él dice, entrégame todo a mí, porque si algo el Señor me mostró es de que Él nos recibe toda nuestra miseria, porque eso es lo que Él ha colocado en la cruz. Y esa cruz está acá para que nosotros la utilicemos, porque es nuestro bastón de salvación, es nuestro camino, la verdad, la vida, está en esa cruz. Y ahí debemos llevar todas esas ataduras y decirle al Señor, Señor, aquí está esta mentira que tengo desde niño, que no he podido superar, recíbemela, Señor, desátame de esto. Tómala, Señor, ten misericordia de mí, que esta maldita atadura no viva más en mí. Esto empieza con el sacramento de la reconciliación, que ahora muestro cómo el Señor me lo presenta. Entonces, en ese momento el Señor me muestra lo siguiente: aparece un pecado en el agua, aquí en el lago donde yo estoy, y se está consumando al frente del cielo entero. Porque fíjense que yo estoy como criatura en el agua, y estoy mirando al cielo entero, y el cielo entero me está mirando a mí solo. Es lo más increíble de descubrir de que nosotros realmente somos criaturas únicas en el Señor. Cada alma es única en el Señor. Por eso el Señor dice que si nosotros comprendiéramos este misterio, entenderíamos de que cada uno de nosotros, cuando estamos en gracia de Dios, somos un tesoro. Porque si nosotros escuchásemos lo que nuestro hermano que está en oración nos dice,
entenderíamos de que ese hermano tiene algo que nosotros no tenemos, porque es una relación íntima y única con Dios. Igual pasa con el que está en pecado. El que está en pecado, todo lo que le sale de su boca es una relación íntima con Satanás. Pervierte, corrompe, contamina, condena, maldice, daña, obstaculiza, desconecta, todo el que está en pecado. El Señor, al presentarme ese pecado, me muestra cómo yo estoy parado en el territorio del mal donde cometí ese pecado. Al principio les dije cómo el Señor explica de que todo existe al mismo tiempo en la eternidad, incluyendo este mundo material. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, estamos parados en la eternidad del pecado, que es en el territorio del demonio, que es el pecado. Y Él nos enseña a que tengamos una distinción perfecta entre el pecado y el pecador. Él dice que no podemos olvidarnos de que no podemos condenar la mujer adúltera, sino condenar el adulterio, porque el adulterio es el demonio, la mujer adúltera es la criatura, y a la criatura no podemos juzgarla, discriminarla, ni tampoco en ningún momento hacer absolutamente nada contra ella de ninguna clase, porque ella no es el pecado. No podemos condenar al ladrón, sino al robo, porque el robo es el demonio, el ladrón es la criatura. No podemos condenar al homosexual, sino a la homosexualidad, porque la homosexualidad es el demonio, pero el homosexual es la criatura. Y tenemos que establecer eso, como la ciencia atea nos engaña a nosotros y nos establece cosas naturales que no son naturales, porque por conveniencia humana la ciencia ha liberado la sexualidad, porque es un producto del espíritu del mal que le dice al hombre de que nosotros sexualmente tenemos una necesidad fisiológica, y el Señor dice que nosotros tenemos una función sexual. Nosotros funcionamos sexualmente, pero nosotros no necesitamos la sexualidad. El Señor, ¿por qué razón una persona se puede establecer en celibato o castidad? ¿Por qué razón una persona que es viuda puede vivir sin la sexualidad del esposo o la esposa que murió? Nosotros podemos dominar la carne con el espíritu, porque Él dice, el alma fortalecida en Dios puede cabalgar encima del caballo que es el cuerpo humano, y puede manejarlo y llevarlo a comer y a dormir y a caminar por donde el alma quiera. Pero aquel que no tiene fortalecida y alimentada su alma es un esclavo de su propio caballo, y lo que hace es llevarlo de cabeza por todas partes y ser un esclavo de él, alimentarlo, adornarlo, llevarlo, traerlo, porque eso es lo que hace el ser humano que no tiene fortaleza espiritual. Lo domina la carne, lo tira al suelo. Entonces, cuando el Señor me muestra en el territorio del mal, yo estoy parado, rodeado de ángeles caídos o demonios, almas malditas. Estoy parado en un territorio del demonio, no definitivamente, porque yo estoy en un juicio. Entonces el Señor me está mostrando dónde habita el pecado que está presentándose al frente del cielo alrededor de los 15 años de edad. En ese momento, la luz de Dios que me santificó durante todo ese tiempo, yo en ese momento, al estar en el pecado, la luz me quemaba como un fuego ya. Ya no era esa luz que me santificaba, sino que me quemaba por la vergüenza en que estaba. Y de pronto empiezo a sentir del cielo que venía una fuerza. Estando doblado sin mirar al cielo, por la sabiduría del Espíritu Santo, yo comprendía exactamente de dónde venía esa fuerza. Venía de los santos que hay en mi familia. Nosotros tenemos en el cielo millones de santos, porque el Señor dice, si comprendemos ese misterio de que nosotros somos llamados a las santidades en la tierra, porque Él dice, es mejor ser santos en la tierra por las buenas que santos en las malas, a las malas en el purgatorio, porque al cielo no se sube sino en santidad, a no ser de que queramos condenarnos. Por eso somos llamados a reparar en la carne lo que dañamos en la carne con el pecado, porque sin la carne el alma no puede reparar y tiene que purgar. Por eso el alma del purgatorio está atada a todo el recorrido que hizo en la carne en el territorio del mal, y tiene que desvincularse de cada uno de los acontecimientos del territorio del mal para poder establecerse permanentemente en el cielo. O sea, es un alma santa porque ya rechazó al demonio, reconoció a Dios como su Señor y está en un estado purgatorial de purificación
para poder establecerse eternamente en el cielo. Entonces esos santos de mi familia empiezan a interceder por mi alma, y yo sé quiénes son, qué generación son, por qué me están ayudando, todo. Los santos patronos de mi familia, el ángel de la guarda mío y los ángeles que están presentes en el camino nuestro cuando estamos en gracia de Dios. Cada vez que nosotros caminamos en gracia de Dios, caminamos por el cielo. Y cuando el alma se presenta ante el Señor en ese juicio, todo lo que es cielo intercede por el alma. Ese cielo que uno recorrió en la tierra cuando estaba en gracia, intercede por el alma en una batalla espiritual que domina al demonio, para que el demonio lo deje a uno recuperarse y poder establecerse en presencia de Dios, porque cuando el alma puede mirar a Dios, lo absorbe. Y esto es lo que sucede. Yo me levanto con la fortaleza del cielo, miro la roca que está iluminada al frente, y la roca se diluye en moléculas flotantes. Entonces yo entro por esa roca y me fundo con el cielo, y el Señor me perdona y me separa del pecado y del territorio del mal, de todos estos demonios y almas malditas. Pero regreso al agua otra vez y aparece otro pecado y otro estado del infierno en mi vida, de otro territorio del mal. Y esto es tan increíblemente doloroso que primero, cuando yo estoy otra vez en ese estado del demonio, los demonios yo los veo de esta forma. Yo les hablé a ustedes de que el cielo se comunica con nosotros con nuestra propia simbología. Sucede de que cuando yo veo al demonio lo veo como una criatura humana. Otros lo verán con cacho sin cola, y un japonés a lo mejor lo ve como un dragón, yo no sé, pero yo lo veo como una criatura humana. Cada demonio, hágase de cuenta ustedes que tenía todos los defectos de toda la humanidad en cada uno de los demonios. Lo más inmundo, malicioso, morboso, degenerado, violento, absurdo que ustedes se puedan imaginar, era cada demonio. Entonces, cuando regreso al agua, el Señor me llama en mi iglesia y me dice lo que les expliqué antes, que nosotros dicen, no te voy a juzgar en otra cosa que en el amor, pero te voy a llamar en los talentos que te di. Y ahí es cuando me explica lo que ya les conté, y me dice, ¿dónde está esa iglesia que yo te di? ¿Por qué la rechazaste? Y mira dónde estás parado, en el territorio del demonio, por tu propia voluntad, porque así lo decidiste y no porque el cielo te llevó allá. Eso no pertenece al cielo. Y me muestra cómo yo rechacé la iglesia desde los 14 años. Y dice que Satanás me llenó de tanta soberbia a mí, que me hizo creer que era tan inteligente, tan distinguido, tan especial, que yo no necesitaba ir donde un cura a contarle mis pecados a otro ser humano que de pronto es más pecador que yo, y que inclusive lo consideraba como medio tonto, porque a mí no me interesaba una persona espiritual en mi vida y tan dedicada y entregada al Señor. Eso estaba contra todos mis principios, ambiciones y necesidades que yo tenía establecidas desde muy joven. Y me muestra el Señor que eso fue la primer soberbia que el demonio sembró en mí, separarme del sacramento más importante, que es el de la reconciliación. Y Él dice, cuando yo le digo a Pedro, y por consiguiente a todos los apóstoles, que todo lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo, y todo lo que aten en la tierra queda atado en el cielo, eso quiere decir de que si hubieses estado confesado, reconciliado en este momento que estás al frente mío, no estarías atado al frente del cielo al demonio y al pecado, que es el mismo. Entonces Él dice, cuando nosotros nos vamos a confesar, debemos pedirle al Espíritu Santo que desaparezca la presencia física del sacerdote, porque el sacerdote es un instrumento del Señor, ungido. Y Él dice, lo que el sacerdote haga con su unción y su promesa al cielo es algo entre el sacerdote y yo, y no entre la criatura y el sacerdote, porque nosotros no tenemos por qué preocuparnos si el sacerdote con que nos confesamos está en pecado o no, y si ese sacerdote es más mundanal que nosotros. Ese no es nuestro problema. Si el sacerdote es santo, gloria a Dios. Si no lo es, gloria a Dios también, porque ese es un instrumento en la carne para desatar en la carne lo que dañamos en la carne con el pecado. Entonces Él dice, cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, le entregamos toda nuestra miseria al Espíritu Santo, que se manifiesta a través de ese ungido, de ese sacerdote. Y el Espíritu Santo llega y nos absuelve, porque Él exorciza a Satanás y le dice, retírate, Satanás, de esta criatura que acaba de reconocerme a mí como su Señor y rechazarte a ti como su amo. No tienes más derecho sobre él. Y quedamos exorcizados.
Si nosotros nos muriésemos en ese instante, nos presentaríamos ante nuestro Señor y no estaríamos parados en el territorio de Satanás, en el pecado. Si bien es cierto que de pronto aparece el pecado por no estar reparado, es diferente porque ese pecado ya no tiene el demonio. Entonces el Señor dice, si queremos reparar el pecado para no hacer purgatorio, entonces tenemos que entender que tenemos que repararlo aquí mismo. El acto de reparación comienza con el milagro más grande, que es la Eucaristía. Él dice que si en la carne se tiene que reparar lo que se daña en la carne con el pecado, ¿qué mejor carne para reparar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo vivo en la Eucaristía? Pero para eso nosotros tenemos que tener la absoluta certeza de que sabemos de que Él está vivo en cuerpo y sangre en la Eucaristía, porque de lo contrario, ese acto no es un acto reparador. Él dice que muchos cristianos llegan a la Eucaristía y están mirando al sacerdote con la hostia en la mano y están pensando todavía, ¿será que el Señor está ahí? ¿Será que está ahí? Y cuando lo tienen en la boca todavía están pensando si verdad está ahí y diciendo, ¿por qué será que yo nunca he sentido nada cuando comulgo? ¿Será que el Señor sí está ahí? Y ese momento el Señor dice, a pesar de que Él siempre está ahí, Él no entra donde no lo invitan, porque el Señor no violenta las puertas de su criatura. El Señor está siempre seguro a que seamos nosotros el que lo invitamos. El único que violenta las puertas es el demonio. Entonces el Señor dice, si nosotros no podemos cometer un acto de reparación perfecta, debemos agregarle a esto muchas otras cosas. Primero, no podemos cometer ese pecado más. Enseñarle a los demás a no pecar. Porque Él dice que la fortaleza más grande de reparación en la tierra es proclamar la palabra de Dios, enseñar el Evangelio, enseñar a los demás a no pecar, hacer iglesia, proteger la iglesia, santificar la iglesia, recordarse cuando se levante todos los días de que nosotros somos la iglesia militante de la tierra y de que nosotros estamos unidos al misionero que hay en África en este momento proclamando la palabra de Dios, y a lo mejor en este instante lo van a matar en una tribu salvaje porque habló de Cristo. A lo mejor en Pakistán, en Afganistán, están decapitando a un misionero por haber mencionado a Cristo. Por eso nosotros todos los días debemos levantarnos conscientes de que somos militantes en la iglesia que está en batalla a muerte, porque el camino por la tierra es una batalla entre el bien y el mal a muerte, porque o nos morimos eternamente o nacemos eternamente. Es el único camino.